iglesia, ¿qué tal? Buenos días. Espero que estén teniendo una bendecida mañana hoy, en este precioso domingo. Y pues bueno, esta mañana me toca a mí compartir el tema para todos ustedes, ahí en casa y en sus hogares. Y créanme que el tema de hoy está bien interesante, está también muy confrontante, pero creo que Dios nos va a hablar. Es una de estas palabras que confrontan, pero llenan nuestros corazones. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos entregando este tiempo al Señor, entregando este momento para que Dios nos hable, para que lo que vayamos a ver en esta tarde se nos quede grabado y lo podemos llevar en práctica? Entonces vamos a ponernos en oración, vamos a cerrar nuestros ojos y le decimos a Dios: Señor Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, porque, Padre, somos bendecidos a través de estos temas, mi Dios, a través de esta predicación, Señor. Gracias, Padre, te pido que me uses como instrumento para poder llevar tu palabra a mis hermanos ahí en sus casas, mi Dios. Que tú sigas bendiciendo y sigas hablando como lo has hecho y seguirás haciendo, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, Señor, por tu gran amor, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, por los que están aquí, Señor, por los que se están conectando, mi Dios, por todos, mi Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y pues bueno, pues entonces vamos a entrar en calor, ¿sale? Vamos a entrar de lleno al tema. Ahí los que se van conectando pongan atención. Lo que sí te quiero pedir es que este momento lo dejes únicamente para Dios, ¿sí? Que apagues la tele, que apagues la música, que apagues cualquier distracción y te concentres únicamente en esto, en la palabra de Jesús, en lo que Dios tiene que decirte hoy en esta mañana. Entonces, dicho eso, pues ahora sí comencemos. Verás, el nombre de este tema a lo mejor ya lo viste acá arriba en la transmisión cuando te llegó la publicación, ¿verdad? La notificación. Se llama Punto y te digo lo que la iglesia debe hacer en cuarentena. ¿Por qué le puse este nombre? ¿Por qué así? Pues bueno, verás, en estos días que hemos estado encerrados en nuestras casas, han habido diversas publicaciones en Facebook, en las redes sociales, sobre todo en Facebook, de estas imágenes que dicen, por ejemplo, punto y te digo qué tipo de taco eres, punto y te digo qué parte del pollo eres, punto y te digo qué alumno creo que fuiste en la secundaria, o no sé, hay diferentes imágenes de eso. Y bueno, pues creo que todo eso es un distractor, todo eso es algo con lo que la gente quiere jugar ahorita, ¿verdad? Porque pues no hay que hacer en sus casas, o no tienen que hacer, ¿verdad? Pero nosotros como iglesia sí tenemos que hacer. Nosotros como pueblo de Dios tenemos muchas cosas que hacer. Y por eso yo quiero decirte esto, punto, y te digo lo que la iglesia debe de hacer en cuarentena. Entonces, también mencionado esto, quisiera decirte pues que bueno, ya han pasado muchas semanas, ya han pasado algunas semanas desde que se dio a conocer por primera vez o se escuchó por primera vez hablar en las noticias y en las redes sociales acerca de un virus, acerca de una nueva enfermedad que estaba brotando por allá en China, ¿sí? Enfermedad que no solo brotó en China, sino que infectó a la población en China, ¿sí? Y al principio como que todos lo veíamos como algo súper lejano, ¿no? Todos lo veíamos como una cosa lejana, como un meme también. Recuerdo que en aquellos tiempos, cuando recién inició esto de la pandemia, del brote en China, todos lo veíamos como un meme, ¿no? Y hasta se veían memes en las redes sociales de que, ay, los chinos por andar comiendo pues tanta cosa, ¿no? Y pues sí, o sea, eran memes, e inclusive creo que algunos nos llegamos a reír de esos memes. Decíamos como que cosas de asiáticos, ¿no? Cosas que suceden en Asia. Y al principio todo eran números, todo eran estadísticas de personas infectadas, de personas muertas incluso, y todo parecía así. Incluso yo lo llegué a comparar con una película que vi precisamente antes de que la cosa pues se pusiera más grave. Yo vi una película que a lo mejor muchos de ustedes vieron, y esta película se llama Virus. Está en Netflix esta película,
Y curiosamente esta película también trata de una enfermedad, trata de un virus que contagia a la población, ¿sí? Que se propaga rápidamente entre personas y que al igual que lo que vemos ahorita, en esta película la enfermedad primero se metía en el cuerpo y después iba uno empeorando hasta que terminaba muriendo. Y curiosamente te digo, la enfermedad trataba de esto y aparte es una película asiática, o sea, la película está grabada en China. Entonces, pues curioso es, y mucho. Y yo la llegué a comparar al principio con esta película. Yo recuerdo que vi la película y lo comparé con lo que estaba pasando. Entonces te digo, al principio eran memes, era algo lejano, era como esta película, eran cosas de asiáticos, eran números, eran estadísticas. Pero ¿qué pasa? Que después esto resulta que pasa las fronteras del continente asiático y llega a Italia, llega a España, lugares donde han habido miles de muertos a causa de esta enfermedad, a causa de este virus, y termina por contaminar toda Europa, ¿sí? Pasa los límites de Asia y llega hasta Europa. Y nosotros decíamos, ok, se está saliendo un poco de control esto. Pero después pasa que brinca el charco este virus y llega hasta el continente americano, llega hasta Estados Unidos, llega a México, llega a los diferentes estados de México, llega a los municipios de los estados de México y actualmente hasta la ciudad en la que yo estoy, aquí en Irapuato, Guanajuato, ya hay también algunas personas que están contagiadas por este virus. En este estado ya han muerto algunas personas también por este virus. Entonces, todo esto que se veía lejano, que se veía como un meme, que se veía como una película, se convirtió en realidad. ¿Sí? Todo esto se convirtió, los números, las estadísticas, se convirtieron en nombres de personas, en historias de personas que pueden ser amigos, que pueden ser familiares, que pueden ser personas conocidas, inclusive hasta mismas personas dentro de la iglesia. Entonces, te digo, esta película con la que yo llegué a comparar la situación pasó a ser una cosa real, algo muy muy real y que definitivamente superó la ficción, ¿sí? Y bueno, entonces, a lo que yo voy con esto es que a pesar de todo esto que está pasando, el Espíritu Santo nos sigue hablando, ¿sí? Sigue hablando a nuestros corazones y en estos momentos está hablando a través de un versículo que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, a lo mejor muchos ya lo han leído, pero hemos pasado por alto, ¿sí? Y yo personalmente también he pasado por alto este versículo. Yo no es que sea un lector de la Biblia de día y de noche y en todo momento estoy leyendo la Biblia, no. Y a mí también me falta todavía esa parte. Pero estos versículos ya los hemos leído, pues están en los evangelios y no me ha causado impacto como hasta ahora. Hasta ahora es que me está causando impacto este versículo, ¿sí? Y la verdad es que es un pasaje muy fuerte, es confrontante, da mucho que pensar y da mucho que reflexionar también. Y este pasaje lo encontramos en Lucas 22:31, ¿sí? Y la Biblia en Lucas 22:31 dice lo siguiente: dijo también el Señor, y aquí está hablando con Pedro, le está hablando a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ok, aquí el Espíritu Santo nos está hablando de una manera clara, ¿sí? Y nos está diciendo a la iglesia que este tiempo que estamos atravesando es un tiempo que Satanás ha pedido para zarandearnos, para zarandear a las iglesias en México, ¿sí? Para zarandear a los ministerios, para zarandear a los líderes, para zarandear a las familias, para zarandear a tu familia y a mi familia. Es un tiempo que Satanás ha pedido, y créeme que cuando el enemigo zarandea no es una cosa para nada bonita, ¿sí? Y como familia pastoral te lo puedo asegurar. Cuando el enemigo zarandea a la familia es algo complicado, es algo
Es algo fuerte, es algo que no causa para nada alegría. Son tiempos difíciles. Pero en este versículo hay algo muy curioso, ¿sí? Y me refiero a lo que Jesús le dice a Pedro. Jesús le dice: hey Pedro, fíjate que Satanás ha pedido zarandearlos, ¿sí? Y seguramente tú y yo esperaríamos que Jesús dijera algo como que: pero tranquilo, tú tranquilo Pedro, ¿sí? Que yo le he dicho que no moleste, yo no le he dado permiso, le he negado la petición a Satanás. A lo mejor tú y yo esperaríamos eso, ¿sí? Pero no vemos eso en Jesús. Eso no es lo que Jesús dice. Al contrario, Jesús le dice que Satanás los ha pedido para zarandearlos. Y aquí es donde tenemos que comprender algo que es muy importante, ¿sí? Y es que el compromiso de Jesús, esto quédatelo muy claro, quédatelo en la mente, el compromiso de Jesús no es evitarnos el zarandeo, no es evitarnos la tribulación, los tiempos malos. Ese no es el compromiso de Jesús. El compromiso de Jesús es interceder a nuestro favor delante del Padre para que nuestra fe no falte. Ese es el verdadero compromiso de Jesús. Que nuestra fe no falte, interceder por nosotros para que nuestra fe no falte en los momentos de zarandeo, en los momentos de tribulación. Y sinceramente yo preferiría, y a lo mejor tú también preferirías, que Jesús dijera algo como Satanás me ha pedido zarandearte, César, o Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, Iglesia Fraternidad Cristiana, o iglesias en México, ¿verdad? Pero yo le he dicho que no, que se largue, ¿verdad? A lo mejor nosotros preferiríamos eso, pero no es lo que Jesús está diciéndonos a la iglesia, ¿verdad? Satanás nos ha pedido para zarandearnos, sí, a cada uno de nosotros, para zarandear a la iglesia en México, para zarandear a la iglesia en Irapuato. Y aunque Jesús no esté evitándonos este zarandeo, que está provocando un gran temblor en nuestras ciudades, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestras comodidades y también en nuestra economía, a pesar de que Jesús no está evitándonos este zarandeo, hay una promesa, y es que Él está intercediendo a nuestro favor. Y aquí es donde decidimos en dónde nosotros poner nuestro enfoque, ¿sí? Y lo que puede pasar dependiendo a dónde estemos mirando, dependiendo el enfoque que nosotros hemos seleccionado. Y hay dos enfoques. El primer enfoque es que podemos poner nuestro enfoque en el hecho de que estamos siendo zarandeados, y lo que va a suceder cuando ponemos nuestro enfoque en el hecho de estar zarandeados es que vamos a entrar en desesperación, vamos a entrar en pánico, vamos a tomar decisiones equivocadas y apresuradas. Y el enfoque número 2 es que podemos enfocarnos en el hecho de que tenemos al mejor intercesor en todo el universo, que es Jesucristo. Y sabiendo eso, nos vamos a llenar de fe y tendremos calma y sabiduría para esperar en el Señor. Entonces nosotros tenemos que decidir en dónde ponemos nuestro enfoque, ¿verdad? Aquí están las dos opciones: o en la tribulación o en que Jesús está intercediendo por nosotros. Nosotros decidimos. Entonces, el lugar en donde nosotros pongamos nuestro enfoque va a provocar que pasemos este zarandeo con esperanza o totalmente derrotados. Tú eliges, con esperanza o en derrota total. Y yo creo que este es un tiempo para que elijamos pasar o atravesar este zarandeo con fe, como Jesús quiere que lo atravesemos. De hecho, la intercesión que Jesús está haciendo por ti y por mí y por la iglesia, por todas las iglesias que están siendo zarandeadas, es que nuestra fe no falte. Esa es la intercesión que está teniendo Jesús con el Padre. Ahora yo te pregunto, ¿a qué crees que el Señor se refiere con eso de que nuestra fe no falte? Pues bueno, verás, no se trata de una fe para algo, sino que se trata de una fe en alguien, ¿sí?
O sea, no se trata de fe para que el problema desaparezca. No se trata de fe para no perder nuestros empleos. No se trata de fe para que la enfermedad no llegue a nuestras familias. No. La fe de la que Jesús habla es una fe que sigue creyendo que Dios es bueno a pesar de que nos ocurran cosas malas. Esa es la fe que busca Jesús en nosotros, de saber que seguimos creyéndole a Dios a pesar de que los cimientos de nuestras vidas estén temblando, ¿sí? Este es el tipo de fe que se ancla en el conocimiento de quién es Dios para nosotros. Este tipo de fe. Entonces, iglesia, este es un tiempo para que nuestra forma de ver a Dios no falle. Que no falle nuestra forma de ver a Dios. Que podamos entender que Dios sigue siendo bueno y que nuestra confianza esté 100% en Él, pase lo que pase, aunque haya consecuencias después de que todo esto termine. Hermanos, este es el tipo de fe por la que Jesús está intercediendo por cada uno de nosotros. Este tipo de fe es por la cual todos los que nos decimos llamar seguidores de Jesús o cristianos tenemos que atravesar o tenemos que tener en algún punto este tipo de fe, ¿sí? Verás, ahora quiero hablarte acerca de la película La Pasión de Cristo. Pues en esta película hay una escena que de verdad es impactante, hay una escena que es muy fuerte y que tal vez pasaste por alto cuando viste esta película. Yo la pasé por alto cuando vi esta película. Es una escena, pues te digo, fuerte. Si no has visto esta película, yo te invito a que después de este tiempo, ¿verdad? Del tiempo de prédica, vayas y la busques o la compres o como quieras hacerle para que la veas, que reflexiones en ella, ¿sí? Que te sientes con tu familia o con quien estés y reflexionen acerca de esta película. Esta película ya tiene mucho tiempo que salió. Yo recuerdo ser, si no un niño o un adolescente, sí, ya no recuerdo exactamente en qué año salió, pero ya tiene mucho tiempo que salió. Y bueno, ya llegando a la hora de la película, cuando la película está llegando a una hora, está esta escena que te comento, que está fuerte, y es donde los soldados están pues dándole a Jesús con los látigos, ¿sí? Están flagelando su cuerpo con látigos, y son de estos látigos que tienen picos en las puntas, que son como pinchos que se incrustan en la carne. El propósito de estos látigos es precisamente ese: abrir, cortar, ¿sí? Arrancar carne. Entonces Jesús está siendo lastimado, está siendo torturado y con estos pinchos, y Jesús está entonces en un profundo dolor, ensangrentado, muy herido, ¿sí? Es una escena triste de ver también. Hay personas que incluso lloraron, ¿verdad? Yo era muy niño como para entender eso, pero cuando la veo actualmente sí te causa una sensación como de tristeza, de profundo dolor, de que sufres también con Jesús o con la persona que representa a Jesús, pues, en la película. Entonces, en esta escena de pronto en medio aparece Satanás, ¿sí? El cual tiene un aspecto muy extraño. No se sabe incluso si es mujer o hombre, pero como que es una combinación de ambas, y es una imagen un tanto perturbadora, ¿sí? La verdad es que da algo de miedo ver esta representación de Satanás. Y Satanás en esta escena, cuando aparece, comienza a rodear la plaza donde estaba siendo golpeado Jesús, ¿sí? Comienza a caminar entre las personas, rodeando como en un círculo a Jesús. Y vemos a Satanás que en sus brazos trae a lo que parece ser un bebé, ¿sí? Como si fuera su hijo, el hijo de Satanás, el cual también tiene una apariencia pues igual de perturbadora, ¿verdad? Entonces trae a este hijo, trae a este bebé en sus brazos, y llega un punto donde Satanás y Jesús cruzan miradas, ¿sí? En ese profundo dolor de Jesús llega ese punto donde cruzan las miradas. Es una escena donde Cristo está
en el piso, casi inconsciente, y de repente voltea a un lado y ahí está Satanás y los dos se miran. Y mientras Jesús está siendo golpeado con los látigos, Satanás comienza a acariciar suavemente al bebé que tiene en sus brazos, al que parece ser su hijo. Lo empieza a acariciar suavemente. Y la verdad es que muchos no se han puesto a pensar, o no nos habíamos puesto a pensar en esta escena y en lo que pudiera representar. Pero es que para mí y para muchas otras personas que han visto detenidamente esta escena, pudiéramos decir que representa una de las mayores tentaciones que podemos atravesar en medio de la crisis y el sufrimiento, en medio de esos momentos donde estamos siendo zarandeados. Sí, es una tentación muy grande, y esta tentación es la de creer que Dios nos ha abandonado. Es una tentación de abandono, de que no le importamos en lo absoluto a Dios y que nuestro sufrimiento para Él no significa nada. Esa es la tentación de creer que Dios no es bueno. Y es la misma tentación con la que el diablo engañó a Adán y Eva al insinuar que Dios no era tan bueno como Él decía ser y que por ende no era digno de confianza. Y los engañó a tal grado que ellos dudaron de Dios y quisieron ser iguales a Él y agarraron del fruto. Entonces, en esta escena de la película donde Satanás está acariciando a su hijo, mientras Jesús está recibiendo latigazos y Dios no detiene el sufrimiento de Jesús, es como si Satanás, al estar acariciando a su hijo, le estuviera diciendo a Cristo: ¿ves cómo yo sí cuido bien a mi hijo? ¿Ves cómo yo sí lo amo? Y en cambio tu padre te ha abandonado, en cambio tu padre no te ama, te deja sufrir, no detiene tu dolor. Es como si Satanás le estuviera diciendo eso. Y créanme que, wow, es una cosa increíble ver cómo Jesús vio esa imagen de Satanás con su bebé. Para mí, yo siento que eso debió haber sido algo muy fuerte. Pero aún así, aún con todo y esto, Jesús fue capaz de vencer esta tentación, ¿sí? Porque Él tenía fe, pero tenía esa clase de fe que no intenta evitar el dolor, que no intenta evadir la tribulación, sino que es una fe que es capaz de confiar en que Dios sigue siendo bueno, aunque nos estén pasando cosas malas, aunque estemos sufriendo, y que Dios sigue siendo digno de confianza, aunque nuestro mundo esté siendo sacudido. Esa clase de fe es la que tenía Jesús en esos momentos. Y mis hermanos, esta es la fe que Jesús nos está enseñando que debemos tener y por la cual Él se encuentra intercediendo a nuestro favor, ¿sí? Entonces, esto es algo que creo yo que es muy importante y que debes tener en cuenta, ¿sí? Acuérdate de esto: Jesucristo no va a impedir que no tengamos tribulación, no va a impedir el zarandeo. Jesucristo va a estar abogando por nosotros para que nuestra fe no falte. Y bueno, pues una vez dicho esto, quiero que sepas que el Espíritu Santo sigue hablando y nos está pidiendo en este momento tres cosas, ¿sí? Se nos está pidiendo tres cosas que debemos hacer en este tiempo de zarandeo, en este tiempo de tribulación, como iglesia, como pueblo de Dios. Y así que yo de verdad espero que estés ahí en tu mesa o donde sea que estés, pero que tengas una libreta o una hoja a la mano donde puedas apuntar estas tres cosas para que las tengas por ahí en tu refrigerador o en algún lugar de tu casa, en alguna puerta, para que no se te olvide, para que no se nos olvide esto, que es súper importante, y más ahorita que estamos como en cuarentena, que estamos encerrados, ¿sí? Entonces, si ya tienes dónde apuntar, quiero llevarte aquí. La primera cosa que debemos hacer es buscarlo, ¿sí? Cosa número 1, buscarlo.
Isaías 55:6 en la Nueva Traducción Viviente dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Es importante que este pasaje no te lo quites de la cabeza, ¿sí? Ahora que estamos en cuarentena, porque si bien es cierto que nuestras autoridades municipales y federales han sido quienes nos convocaron a encerrarnos en nuestros hogares, ¿verdad? Y nos aislemos también para evitar el contagio de unos con otros. Si bien es cierto esto, también yo pienso que Dios ha sido quien nos ha convocado no a un encuentro, sino a un reencuentro con Él. ¿Sí? A un reencuentro de intimidad con Él en nuestros hogares. Creo que nos está dando una oportunidad muy grande, una oportunidad enorme, súper valiosa, al quitarnos todas las distracciones de la vida, llámense trabajo, escuelas, inclusive hasta los mismos ministerios, que a veces estamos tan metidos en los ministerios, estamos ahí todo el tiempo que nos olvidamos de tener un momento de intimidad con Dios. Entonces yo siento que esto es una oportunidad muy grande. Nos está preparando una atmósfera perfecta para poder tener ese reencuentro con Él. Otra versión de este mismo pasaje dice: busquen al Señor mientras Él se deja encontrar. Y esto me pone a pensar como si Él fuera un padre jugando a las escondidas con sus hijos, ¿sabes? No sé si, bueno, los que tienen hijos a lo mejor entenderán, ¿verdad? O los que no tienen, pues han visto algún familiar o algo. Que los hijos cuentan hasta el 10, al 15, al 20 o hasta donde sepan contar. Y el padre se esconde en algún lugar de la casa, ¿sí? Pero no se esconde de modo que los hijos no puedan encontrarlo, sino que se esconde con el deseo de ser encontrado por sus hijos. Y no solo eso, sino que aparte, de una forma u otra, como que les deja pistas para que lo encuentren más fácil, ¿sí? Ya sea que, por ejemplo, asome un pie por debajo de la cortina, que asome la cabeza por arriba de un mueble, que haga algún sonido con las manos, con la boca, no sé, cualquier cosa, pero hace algo, hace pistas, da pistas para que los hijos puedan encontrarlo más rápido. Y todo esto lo hace porque pues, el padre tiene el deseo profundo de ser encontrado, ¿sí? Y yo pienso que así es Dios con nosotros, ¿no? Que sobre todo en estos momentos donde muchos se preguntan: ¿y dónde está Dios? Mientras está ocurriendo todo esto, ¿dónde está Dios? ¿Por qué se esconde de nosotros? Y pues mira, Él no se está escondiendo de nosotros porque quiere alejarse. Él está escondido porque está deseando ser encontrado, ¿sí? Él está escondido, pero desea que lo encuentres, desea que lo busquemos, que vayamos a Él. Puedes tener seguridad, la total certeza de que cualquiera que comience a buscarlo, lo va a encontrar, ¿sí? Si tú empiezas a buscarlo ahorita en estos momentos, créeme que lo vas a encontrar. Porque este es un llamado a un encuentro cara a cara con Dios. Dios quiere ser encontrado en estos momentos, hermanos. La segunda cosa que debemos hacer, para que apuntes ahí, la segunda cosa es mantener el enfoque. Mantener el enfoque. En Mateo 14 nos habla de un momento en el que hay una tormenta, ¿sí? Al igual que estos tiempos, los cuales son muy tormentosos, podríamos decir, ¿verdad? Tiempos donde todo a nuestro alrededor parece que se está sacudiendo como se sacudía aquella barca, ¿sí? Aquella barca donde se encontraban los discípulos, por la tempestad del aire se sacudía, por el mar, sacudiéndolos de un lado a otro. Y la Biblia nos narra que Jesús venía de orar en la montaña, ¿sí? Se percata de esto. Jesús se percata cuando viene de orar en la montaña y va a donde estaban ellos. Se acerca caminando sobre el mar y les grita: ¡Hey!
Pero ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Ellos pensaban que se trataba de un fantasma al verlo. Entonces él les dice, soy yo, soy Jesús. Y Pedro le dice que si en verdad era él, pues que le dijera pues que fuera a encontrarlo, ¿no? Y es donde Jesús le dice, pues ya dijiste, o sea, ven, ya dijiste, ven. Y enseguida Pedro hace algo que creo yo que es de valientes, y es que él sale de la barca y da un salto a lo desconocido y empieza a caminar sobre el mar. Pero lo interesante aquí no es que Pedro caminó sobre el mar, sino que Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Jesús dijo, ven, y fue por encima de ese ven por el que Pedro caminó. O sea, Pedro no fue sostenido por el agua, sino que fue sostenido por la palabra que salió de la boca de Jesús. Porque, hermanos, no hay nada más estable en todo el universo que la palabra de nuestro Señor, ¿sí? Y Pedro decidió abandonar esa supuesta seguridad de la barca. Y te digo supuesta porque, pues tú dirías, comparando la barca con la tormenta que estaba afuera en el agua, pues muchos dirían, pues yo me quedo en la barca, ¿verdad? Pues parece más seguro quedarse en la barca que salirme al viento y a las olas y a la tormenta del mar. Entonces, a veces así pasa con nosotros. Nosotros creemos que tenemos seguridad en algo que está tan tambaleante, como llámese nuestra economía, nuestra cuenta bancaria, nuestro trabajo, nuestra salud, ¿sí? Entonces Pedro decide abandonar la barca, decide saltar de esta supuesta seguridad y comenzó a caminar sobre la palabra de Jesús. Y si nos damos cuenta, mientras Pedro tenía puesta su mirada en aquel que le habló y le dijo ven, él caminaba sobre la palabra. Mientras él tenía su mirada en Jesús, él caminaba sobre esa palabra. Pero de pronto, en un momento, Pedro cambia su enfoque totalmente y deja de ver a Jesús y comienza a ver la tormenta, comienza a ver las olas, comienza a ver el aire, comienza a ver los truenos, los vientos, todo. Y cuando cambia su enfoque, cuando se da cuenta de todo esto, es cuando empieza a hundirse. Y lo que quiero decirte con esto es que la única forma de mantenernos a flote y no hundirnos en estos tiempos tormentosos, en estos tiempos de tormenta, es manteniendo nuestro enfoque, nuestra mirada en la palabra de Jesús. Amén. Si vas a caminar en este tiempo de tormenta, que sea sobre la palabra de Jesús y manteniendo tu enfoque en ella. Es la única manera, hermanos. Y bueno, tercera y última cosa que se nos pide, tercera y última cosa, es mantenernos despiertos. Mantenernos despiertos. Buscarlo, mantener el enfoque y mantenernos despiertos. Creo que esto que estamos viviendo, por lo que estamos pasando o atravesando, sin duda alguna, son señales que apuntan a que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cercana, está pronta, ¿sí? Ni yo ni nadie en este mundo podemos saber cuánto falta, pues, o sea, si faltan 3 años, si faltan 10 años, 50 años, no lo sabemos, nadie de este mundo podemos saber eso, ¿verdad? No sabemos si falta todavía un poquitín más o un poquitín mucho más, ¿verdad? Pero lo que sí hay que estar seguros es que falta menos que ayer, ¿sí? En Mateo 24:7, la palabra de Dios nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores, ¿sí? Será el principio del fin. Pero este principio tiene que hacernos levantar la cabeza, mirar al cielo y decir: ya viene nuestro amado, ¿sí? No es un tiempo para correr como locos y entrar en pánico, no. Es un tiempo para reflexionar, para decir: los tiempos finales
están cerca y nuestro amado ya viene. Eso es lo que debería provocar en nosotros el principio del fin. Hermanos, hay una cosa bien interesante en todas las parábolas donde Jesús habla acerca de los tiempos finales, ¿sí? Y es que en cada una de ellas, en cada una de estas parábolas, nos compara con diferentes cosas, llámese, por ejemplo, las vírgenes, los sirvientes, entre muchas otras imágenes, ¿no? Pero hay dos cosas que se repiten en estas parábolas, hay dos constantes, ¿sí? La primera, que son de noche. La primera constante es que son de noche. La segunda constante es que debemos estar velando. Entonces, en todas las parábolas de Jesús acerca de los tiempos finales hay dos constantes, y las dos constantes son que son de noche y que debemos estar velando, ¿sí? O sea, podríamos decir que el regreso de nuestro Señor Jesucristo ocurre en un momento de gran oscuridad, donde como iglesia y como discípulos seremos tentados a adormecernos por tiempos oscuros. Pero Jesús nos llama a una cosa, y es que en esa noche oscura, previa a su regreso, necesita de una iglesia que esté lista, de una iglesia de discípulos que estén velando, ¿sí? Que estén bien despiertos, gente que se enfrente al adormecimiento, que luche contra el adormecimiento. Mira, la última noche, la noche que Jesús sufrió, la noche oscura del Señor, ¿verdad? Fue la noche antes de ser crucificado, cuando se encontraba Él en el huerto de Getsemaní. Él tenía un gran dolor emocional y le pide a sus discípulos que lo acompañen a velar con Él, que se mantuvieran despiertos a su lado, acompañándolo en oración. Él pedía eso de sus discípulos. Y la Biblia nos narra que por alguna razón ellos no aguantaron el sueño. Sus párpados se cerraban y terminaron por quedarse dormidos. Entonces dice la Biblia que el Padre tuvo que enviar un ángel para acompañar a Jesús, para fortalecer a Jesús, cuando los que debieron fortalecerlo eran sus discípulos, sus amigos. Ellos debieron estar ahí velando a su lado y se quedaron dormidos. Y es verdad que después de la resurrección de Cristo, los discípulos hicieron grandes proezas y fueron grandes hombres de Dios, hicieron milagros y muchas cosas más, pero creo que siempre se lamentaron el hecho de no haber acompañado a Jesús la noche antes de su crucifixión, ¿verdad? Que era cuando más Jesús los necesitaba. Y creo que Jesús nos está pidiendo lo mismo hoy en día a nosotros como iglesia, que nos mantengamos despiertos en esta noche oscura. Hermanos, Jesús nos necesita una iglesia que vela, una iglesia que está lista, que está preparada, que está luchando contra el adormecimiento, ¿sí? Porque estando en casa, créeme que hay muchas tentaciones. Estando en casa podemos adormecernos. Ya vimos una y otra película en Netflix, ya vimos uno y otro capítulo de alguna serie, nos la pasamos comiendo, nos la pasamos viendo qué más comer, qué más preparar, que ya hicimos esto, que ya hicimos aquello, y seguimos viendo qué más comer. Perdemos el tiempo en tonterías, en ocio, rascándonos la panza, usando las redes sociales 24/7, todo el tiempo estamos metidos en el teléfono. Y todo esto, hermanos, es adormecimiento. Todo esto nos está adormeciendo. Es tentación. Ahora, no te estoy diciendo que esté mal ver una película, que esté mal ver una serie, que está mal estar en el celular un rato o descansar un poco en el sofá o en la cama. No, no está mal, pero hay que tener cuidado de no llegar al adormecimiento, que no se vuelva prioridad Netflix ni el celular, ¿sí? Que en vez de capítulos de series, lo cambiemos por capítulos de libros de la Biblia. Que en vez de pasar tiempo en el celular, pasemos tiempo en oración, pasemos tiempo en devocionales. Yo creo que eso mantendría a la iglesia despierta, venciendo el adormecimiento, ¿sí? Es una lucha mantenernos despiertos, claro que sí,
pero Jesús nos necesita bien listos, ¿sí? Nuestro Señor nos necesita bien despiertos, porque lo que vayamos a hacer cuando todo esto termine, cuando acabe la cuarentena, lo que vayamos a hacer allá afuera es lo que hayamos cultivado aquí adentro, aquí en casa, en nuestros hogares. En Mateo capítulo 6 dice: entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, la puerta de nuestras casas ahora está cerrada, ¿sí? Nuestras puertas están cerradas. Nuestro Padre está ahí en lo secreto. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás manteniéndote ocupado? ¿Sí? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Qué quiero decir con esto, con este pasaje que acabo de leer? Pues que lo que nosotros cultivemos en lo secreto, en nuestras casas, se mostrará después allá afuera, en público. Lo que como iglesia vayamos a hacer por este mundo se está gestando en este momento, ¿sí? En estos tiempos de encierro. Es como si, imagínate esto, es como si tu casa fuera un vientre espiritual, donde estamos siendo gestados para después ser dados a luz y ser dados a luz a este mundo, ¿sí? Un mundo que necesita de esta iglesia, que necesita de la iglesia, una iglesia despierta, una iglesia que tenga una lámpara encendida, una iglesia lista para servir, para dar amor, para dar misericordia, gracia, perdón, lista para llevar el evangelio. Esto, hermanos, no es solamente una tragedia, no. Esto es una gran oportunidad, es una oportunidad invaluable, ¿sí? Entonces, como te digo, tu puerta está cerrada y estás en tu aposento. Pero, hermanos, la puerta pronto se va a abrir. La pregunta es, ¿cómo vamos a salir? ¿Cómo va a salir la iglesia cuando la puerta se abra? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo ahorita que estamos encerrados? Que estamos metidos en nuestros aposentos. Ahorita que estamos en lo oculto, donde el Señor está. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a salir allá afuera? Esa es la gran cuestión, hermanos. Y este es el tema que el Señor me dijo que te compartiera en esta tarde, ¿sí? Con todo amor de parte del Señor. No nos adormezcamos. Hay que seguir adelante, hay que seguir preparándonos. Entonces vamos a cerrar este tiempo con una oración final, ¿sale? Inclinamos nuestras cabezas y decimos: Señor, gracias, mi Dios, porque tú sigues hablando a pesar, Señor, de que las cosas no están del todo bien, Señor. Enséñanos, Padre, a tener la misma fe que Jesús tuvo, mi Dios, cuando estuvo en esos momentos oscuros, mi Dios. Ayúdanos a seguir creyendo en que sigue siendo bueno, Padre, aunque las cosas a nuestro alrededor se estén tambaleando, aunque nuestro mundo esté siendo sacudido, Señor. Yo te pido, Señor, por una iglesia renovada, por una iglesia que va a hacer en lo secreto algo espectacular, Señor, que te va a buscar incansablemente, Señor, y que cuando se abran las puertas vamos a salir renovados, fortalecidos, Señor, a ganar almas para ti, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice, Señor, sus hogares, sus alacenas, Padre. Bendice a las familias, mi Dios, y que, Padre, podamos salir de esto pronto, mi Dios. Que seamos también obedientes a las autoridades, mi Dios. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Hasta luego, iglesia.